Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Iglesia Omega en casa. Vamos a continuar con este estudio que se llama El camino a la separación de Dios. Los invito para que abran sus Biblias en Santiago 1, versos 12 al 15. Santiago 1, verso 12 al 15, que dice de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. El propósito del enemigo, todos sabemos que tenemos un enemigo acérrimo y que trata o tratará de separar a cada uno de nosotros, a los creyentes, de la comunión con Dios. Y él tiene muchas distracciones, muchas artimañas para poder lograr su propósito, pero debemos estar conscientes siempre que tenemos un enemigo y que tratará de separarnos, de romper esa íntima comunión con Dios, esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando hayamos nacido de nuevo, el diablo buscará destruir la armonía de nuestra relación con Dios a través de la tentación. Dios puso, dice la Escritura, a Adán en el huerto de Edén. Dice que para que lo labrara y lo guardase, dice Génesis 2:15. Pero llegó Satanás a través de la serpiente para engañar a Eva y a Adán y tentarlos. Ellos tropezaron, ellos cayeron bajo ese engaño, bajo la tentación, y después de que pecaron, ellos se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles, dice, entre los árboles del huerto, dice ahí en Génesis. Entonces vemos que Satanás logró romper esa comunión que había entre ellos. Había una comunión, había una amistad, había una relación, y eso es lo que buscará siempre. Que ahora que estamos en Cristo, que ahora que hemos nacido, que ahora que tenemos una identidad, que ahora que estamos caminando bajo la presencia de Dios, Él buscará a toda costa de romper ese lazo, esa comunión, esa amistad, esa intimidad. Y no es que Él sea más fuerte, no es tampoco que sea Él más poderoso, de ninguna manera. Simplemente es tenerlo presente en nuestra mente. La tentación es una de las artimañas que utiliza el enemigo con los salvos y con los no salvos. Esa es su estrategia, esa es su arma. Es una seducción hacia el mal que intenta llevarnos a cometer la acción pecaminosa para que finalmente seamos separados de Dios, rompamos ese vínculo, esa relación, esa intimidad. Es lo que Él no quiere, es lo que a Él no le agrada. El mismo Señor Jesucristo, sabemos, nos habla ahí en los evangelios, después de que fue bautizado ahí en el río Jordán por Juan el Bautista, dice que fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto, y después de 40 días tuvo hambre. Entonces nuestro Señor Jesucristo también fue tentado, y fue tentado en todo, pero sin pecado, dice Hebreos 4:15. Entonces, siendo Él el Hijo del Hombre, como tú y yo, el Verbo se encarnó, se hizo carne, se humanó y sintió las mismas emociones, los mismos deseos, todo lo que tú y yo sentimos y experimentamos. Jesús como hombre también sentía en su carne. Dice la Escritura entonces que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, Él no tropezó, Él no cayó, Él no cayó en los lazos
de las artimañas de Satanás. La palabra también nos dice que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces Él sí te entiende y me entiende, nos entiende en esta área, en esta situación, en cuanto a ser tentados, en cuanto a esta lucha, en cuanto a esta batalla con el enemigo, en cuanto a la tentación. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él fue tentado en todo, y todo es todo. Entonces Él te entiende y nos entiende, nos comprende y sabe esa situación, porque lo vivió, porque lo sintió, porque lo experimentó. Pero dice que es poderoso Jesús. Él es poderoso para socorrernos, para ayudarnos a los que somos tentados. En otras palabras, no estamos solos, no estás solo. Él está como un poderoso gigante a nuestro lado. De acuerdo a la palabra, tenemos que entender que Dios nunca puede ser tentado, es lo que nos está diciendo Santiago. Ni Él tienta a nadie. O sea, la tentación no viene de parte de Dios. Dios nos prueba con el fin de edificarnos. Eso sí, Él nos prueba y nos aprueba para ver nuestro corazón y para edificarnos y fortalecer nuestra fe y conocimiento de su voluntad. La obra de tentación es operada siempre por Satanás. Es ahí de donde nace, de donde brota, donde es la fuente. La fuente es Satanás. Él es el origen, Él es el tentador. Mateo 4:3 nos dice: vino a Jesús el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esa fue la primera tentación, pero dice la Escritura: vino el tentador. Segunda tentación: si eres hijo de Dios, le dijo: échate abajo, porque escrito está: en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí el enemigo, muy astuto, muy sutil, usó la Escritura para engañarlo, para hacerle tropezar, usando la misma palabra, pero con otro sentido, con otro propósito. Tercera tentación: dice que le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y sabemos que Jesús no tropezó con ninguna de estas tentaciones. Y la Biblia dice en Hebreos que fue tentado en todo. Aunque de alguna forma importante, resaltante, la Biblia nos muestra estas tres tentaciones, pero fue tentado en muchas otras cosas, en diferentes momentos, en diferentes lugares, a través de los fariseos, a través de los publicanos, a través de los sacerdotes, sumos sacerdotes. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Satanás no es omnipresente como Dios. ¿Qué significa omnipresente? Es una característica, uno de los atributos de Dios, su omnipresencia, que Él puede estar aquí, puede estar del otro lado del mundo, Él puede estar en todo lugar, en cualquier momento. Su presencia es manifiesta, su presencia es relevante, su presencia puede estar en todo lugar y en todo momento. Esa es su omnipresencia. Satanás no es omnipresente, por lo que él necesita el trabajo de sus seguidores, que son los demonios, para poder tentar a todo ser humano alrededor de este mundo, del planeta. Entonces él tiene potestades, él tiene demonios, ¿verdad?, territoriales, que trabajan de esa forma, porque él no tiene esta capacidad, este poder de estar en este momento escuchándonos y estar escuchando en China, en Europa, en Asia, en África,
en Latinoamérica. Dios tiene ese atributo y nos oye a todos al mismo momento. Satanás no. Y por eso él trabaja con sus seguidores, con esos demonios, de esa forma. Además, en el proceso de la tentación interviene lo que la Biblia llama la concupiscencia. Dice Santiago que el hombre, y no se refiere únicamente al hombre como género, sino habla como ser humano, tanto a la mujer como al hombre. Entonces, en el proceso de la tentación interviene lo que la Biblia llama la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Son deseos desordenados. Y esos deseos pues son negativos, destructivos, que nos dañan, que nos perjudican, el cual es sencillamente también la inclinación natural del hombre o de la mujer hacia el mal. La Biblia también habla de los apetitos desordenados que combaten en nuestros miembros para que no hagamos la voluntad de Dios. Es una lucha, es una situación humana que en nuestra mente, que es el terreno de la batalla, el campo de batalla es nuestra mente, y ahí es donde vienen todos estos pensamientos que quieren, ¿verdad?, seducirnos, que quieren tentarnos, que quieren llevarnos hacia el pecado. Si en el hombre no existiera esta debilidad, estas flaquezas, como personas, como creyentes, debemos ser conscientes que somos falibles, que podemos fallar, que podemos tropezar, que hay ciertas debilidades en esta carne, en este cuerpo de carne, como decía Pablo. La tentación nunca se acercaría al hombre para seducirlo al mal. La tentación es como una semilla que busca ser plantada en la mente del hombre, donde opera algunas veces o muchas veces la concupiscencia. Aquí es donde cruzan cientos y cientos de pensamientos en nuestra mente, y muchos de ellos quieren de alguna forma incrustarse, quieren permanecer, y si lo logran, pues baja al corazón, y del corazón se lleva a la acción, que ahorita vamos a comentar eso. Entonces tenemos esa batalla todos los días en nuestra mente, por lo cual debemos de alimentar de la palabra de Dios, de lo que Él nos dice, de tener la mente de Cristo, que es ser edificados por la palabra de Dios. Entonces, cuando la mente ha estado permitiendo vacilar con esa semilla, con esos pensamientos que vienen y se van, y juego, y no tomo una decisión firme, radical, de decir no, es ahí donde estamos titubeando, donde estamos vacilando, y el otro está de alguna forma haciendo su labor. Entonces se concibe el pecado en el corazón. Llega a nuestra mente, se concibe en nuestro corazón. Cuando ya se produjo esa concepción interior, solo quedan dos posibles cosas. Entonces, el corazón es nuestra personalidad, no es el órgano de carne, sino es nuestro ser como personas, donde ahí el enemigo trata de dañarnos, de lastimarnos, de que tropecemos. Entonces, cuando ya se produjo ese paso de la concupiscencia al corazón, se produce dos cosas. Una, se produce el pecado. Si yo no tomo una decisión inmediata y radical, determinante, y estoy vacile, y de alguna forma mi mente, mi carne empiezan a tratar de gustarle. Así fue la situación con Eva. Vio el fruto que era apetecible, que era bueno, y entró por la vista. Así también nosotros, si permitimos esos pensamientos, esos deseos desordenados, y que empiezan a tratar de penetrar más y más a nuestra vida, a nuestro ser, entonces produce pecado. Es ahí donde ya se convierte en pecado. De una forma, la tentación no es pecado.
Jesús fue tentado, pero no pecó. Y cuando tú eres tentado, o cuando yo soy tentado en alguna cosa, en alguna área, no significa que ya pequé, pero cuando yo le doy cabida, cuando yo le doy seguimiento, entonces sí se transforma en pecado. O bien tomamos la decisión correcta. ¿Cuál es esa decisión correcta? Es desechar ese pensamiento pecaminoso a través del arrepentimiento. Es desecharlo, es eliminarlo, es quitarlo de nuestra mente y de nuestro corazón, es reaccionar, es arrepentirnos porque le he estado dando cabida, he estado de alguna forma permitiendo ese pensamiento en mi mente. En 2 de Corintios 10, 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no significa carnalmente haciendo el fruto de la carne, sino carne aquí como seres humanos, como personas, con estas situaciones, con estas cosas que vivimos. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Tú puedes llevar cautivo, tomarlo por la fe en Jesucristo y ponerlo a los pies, a la obediencia a Cristo Jesús, para que ese pensamiento se sujete y esté atado a los pies de Cristo. Me gusta esta otra versión que es PDT, Dios habla a todos. Es cierto que vivimos en este mundo, dice esta versión, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Esas armas que Dios te ha dado, nos ha dado a ti y a mí, dice que son poderosas para la destrucción, las fortalezas del enemigo. Entonces, con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que está en contra nuestra y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos, dice, capturar los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Entonces llega un momento en que esos pensamientos te hartan, te fastidian, te cansan, te agotan. Pero aquí está la solución. Dice, podemos capturar, tomar esos pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo, hacer que se sujeten a la autoridad y al poder de Jesucristo. Entonces, este es el proceso o los pasos. Se presenta Satanás o sus demonios o aún nuestras concupiscencias para tentarnos. Este es el primer paso. Segundo paso, aquí podemos detenernos. Si ya viene el enemigo, vienen los pensamientos, aquí es donde podemos detenernos y llevar este pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Si no nos detenemos, entonces se concibe y da a luz el pecado. Entonces no es algo repentino, no es algo inmediato. Tú y yo luchamos y batallamos con esos pensamientos y el pecado no se consume de alguna forma tan rápida, tan inmediata, sino hay una lucha, hay una batalla, y a veces cedemos dependiendo de nuestro estado de ánimo, de nuestro estado espiritual, pero aquí podemos todavía detenernos y tomar autoridad y llevar ese pensamiento o esos pensamientos a la obediencia, a la autoridad de Cristo. Y entonces dice que si no nos detenemos, entonces es cuando sigue el siguiente paso, se concibe y da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
Y la muerte pues es la separación, como decía en un principio, de Dios y uno como hijo a causa del pecado. Eso es lo que nos puede separar, eso es lo que puede romper esa armonía, esa amistad, esa intimidad. Si damos cabida a esos deseos desordenados, a las concupiscencias, si permitimos al enemigo. Jesús fue tajante, Jesús fue determinante, Jesús fue radical. Entonces, Él no cayó, Él no pecó. Entonces, tenemos aún su ayuda. Él extiende su mano, dice que puede ayudarnos, que puede sacarnos adelante y que nos entiende porque fue tentado en todo. Tenemos el Espíritu Santo que nos fortalece, que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces Dios nos invita a rechazar en forma inmediata, a no vacilar, a no titubear con los pensamientos, con los deseos, con tantas cosas que vienen a nuestra mente y que el tentador busca de una forma hacerte daño, busca que haya esa separación de comunión, de intimidad con Dios. Entonces, dice la Biblia, resistir al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, primeramente someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. Entonces hay salida, hay solución. Cristo es nuestro Señor, Cristo está a nuestro lado, el Espíritu Santo está a nuestro lado, vive en nosotros y todo está en nuestras manos. Tenemos las armas poderosas en Dios, que es la oración, que es la palabra, es el ayuno, es la fe, es todo esto. Son armas poderosas para destrucción de fortalezas y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Te bendigo y que en el nombre de Jesús tú seas un valiente, tomes tu autoridad, tomes tu posesión, tomes tu identidad como Jesús lo hizo. Tú y yo lo podemos hacer. Que venga el tentador y en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús, podemos cerrarle las puertas. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta pronto.